Dios les bendice, hermanos. ¿Cómo están? Amén. En el bus, en el monitor que está aquí, que es el número 3, bájale, hijo, por favor. Ok, un poquito más, al bus 3 general. Un poquito más. Gracias. Dios les bendiga. A los que estamos aquí, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Hermano Pedro, Dios le bendiga. Le damos la bienvenida. Esa es su casa. Hoy tuvimos bienvenidos a los que nos ven por medio de las redes digitales. Hoy tuvimos nuestro servicio a puerta cerrada. Hemos sanitizado en estos días, lo seguimos haciendo y queremos que este lugar permanezca limpio para el próximo fin de semana. Entonces, hermano, qué bueno que usted está conectado. Vamos a entrar al estudio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ok, estamos en una serie los días miércoles, en una serie que es la actitud del cristiano. El domingo di un tema en relación a la serie de la actitud del cristiano. Este domingo regreso nuevamente a dar la serie de lo que estamos viviendo los últimos tiempos, la serie de escatología que estamos llevando los días domingos. Pero hoy, hermano, voy a seguir con la serie que es la actitud del cristiano. Y el tema es el número 3, el tema número 3. Y este tema lo hemos titulado La actitud del cristiano hacia la tentación. La actitud del cristiano hacia la tentación. Vamos a orar, acompáñame a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta noche ya. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por la vida de los muchachos de alabanza, por la vida de mi esposa, Señor, que aún, Padre, están dispuestos, Señor, y nos has dado salud para seguir adelante, predicando tu palabra, llevando el mensaje y llevando a la iglesia ante la presencia del Señor. Gracias por la vida de Adrián, que, Padre, está al pie del cañón aquí, Señor, con todo lo que lleva, Señor, al servicio de Ujieres, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Pedro, Señor, que hoy está aquí acompañándonos en esta noche. Sigue bendiciendo su vida. De nuestro hermano Martín, Señor, sigue bendiciendo su vida y la vida de David Reyes, Señor, que está en el área de los medios digitales. Dame la palabra, el denuedo para compartir tu palabra, que no hable yo, sino tú a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, quiero decirle que estamos en una serie que es la actitud del cristiano. Y el tema de hoy, vuelvo a repetirlo, es la actitud del cristiano hacia la tentación. La palabra tentación lleva en sí un significado doble. El primero es aquello que pone a prueba al cristiano. Y el domingo hablé de ello, de las pruebas que Dios nos pone a cada uno como hijos de Dios. Si usted quiere revisar en el canal de YouTube la reunión general de este domingo, ahí viene el tema que es mi actitud ante la prueba. Y bueno, el segundo concepto o el segundo significado de la palabra tentación es aquello que induce o seduce a una persona a pecar. Vuelvo a repetir, aquello que induce o seduce, diga conmigo seducir, muy bien, a una persona a pecar. Y bueno, hermano, el primer ejemplo acerca del primer sentido de lo que es tentación, que estamos hablando de pruebas que Dios trae. Yo ya di muchos ejemplos el día domingo, pero el ejemplo está en Abraham. Cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, eso lo encontramos en Génesis 22. No vaya, ahorita le voy a decir dónde vamos a situarnos, porque esto es a manera de introducción. Génesis 22:1 dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí viene el primer sentido de la palabra tentación. Y respondió
Abraham, heme aquí. Y no dudó, hermano, de hacer lo que Dios le había mandado, porque Abraham tenía su plena confianza en Cristo. Hermano, Santiago 1:2, vaya a Santiago 1:2, y ahí encontramos, hermano, el privilegio de estar en prueba. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pero hermano, yo quiero el día de hoy hablar del segundo sentido. ¿Cuál es el segundo sentido de la palabra tentación? Es aquello que induce o seduce a una persona a pecar. Vamos a ver, hermano, vamos a ver Santiago, y ese va a ser nuestro texto base. Santiago capítulo 1, verso 12 y 14. Santiago capítulo 1, versículos 12 y 14. ¿Ya está ahí? Amén. Dichoso el hombre que soporta la tentación o la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se sienta tentado, di conmigo tentado. Esta palabra va en relación a seducir, a inducir al cristiano. Cuando alguno se sienta tentado o seducido a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. En la versión Reina Valera dice por su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos. Dice, al contrario, uno es seducido, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Di conmigo, atraen y seducir. Ok, esto es importante entender. En esta lección, en este día, vamos a basar nuestro tema en el segundo sentido de la palabra, que quiere ver con aquello que induce o seduce al hombre a pecar. Y el cristiano, como primer punto, el cristiano debe de tener la actitud correcta hacia la fuente de la tentación. Vea, hermano, debemos de tener una actitud correcta en relación a la fuente de la tentación. Hermano, en las pruebas, ¿quién es la fuente de la prueba? Dios. En la tentación, ¿quién es la fuente de la prueba? Perdón, de la tentación. Nuestros malos deseos y lo que nos induce de fuera. Ahorita vamos a ver. Entonces hay una diferencia entre la prueba de parte de Dios y la tentación, o lo que nos induce a pecar o a caer en el pecado. Ok, como primer punto vamos a ver cuál es la actitud correcta que debe de tener el cristiano hacia la tentación. Y dentro de este primer punto encontramos que la tentación a pecar no viene de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a pecar, sino la fuente de la tentación. Vamos a leer nuevamente Santiago 1:13. Vaya a Santiago 1:13, es nuestro texto base. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, dice, no pensemos, que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Yo estoy leyendo versión Dios habla hoy. Al contrario, verso 14, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Entonces, la fuente de la tentación, hermano,
es nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos que están ahí, hermano, y que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida somos tentados. Yo diría que diariamente somos tentados. ¿Cuántos lo pueden percibir así? Amén. Ok, Dios prueba a sus hijos tal como lo hizo con Abraham, pero también nos da la salida. Pero hermano, en relación a la tentación, a seducir al cristiano para cometer lo malo, hay dos fuentes importantes. Diga conmigo, dos fuentes importantes. Muy bien, los que están aquí y los que están detrás del televisor. Dos fuentes importantes. De dentro de nosotros y de fuera de nosotros. Vuelvo a repetir. De dentro de nosotros y de fuera de nosotros. Acuérdense, hermano, que cada uno de nosotros es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Ahí está el primero. Ahí está la primer fuente de la tentación, que es por dentro. Uno es tentado en base a nuestros malos pensamientos. Si yo, hermano, me dejo dominar por mis malos pensamientos, por mi concupiscencia, por todo lo que yo, hermano, tengo aquí guardado, que no he sacado, que no he escombrado mi corazón, todo lo malo, los pensamientos de avaricia, de orgullo, pensamientos sexuales que no son buenos o que no son agradables delante de nuestro Dios, la fornicación, el adulterio, el pensar en otra mujer, y cada uno de esos deseos desordenados que traemos adentro. Si yo me dejo seducir, si yo me dejo llevar por ello, tenlo por seguro que caeremos en el pecado. Entonces, como primer punto, esto no lo pierda de vista. Como primer punto, nosotros somos tentados. Primer fuente nosotros somos seducidos, y nuestra actitud ante esa seducción, mi actitud ante ello tiene que ser primero fijar de dónde viene la tentación. Y la tentación viene de nosotros mismos, hermano. Eso es importante. Usted no diga, es que estaba dentro de la soberanía de Dios engañar a mi esposa. No, es que era la voluntad de Dios, pues caer en pecado. Dios es el que todo lo sabe y todo lo decide. No, hermano, no es así. Uno es tentado, uno cae en pecado por esos malos pensamientos, que en la Reina Valera define como concupiscencia, que son deseos desordenados. Si un varón tiene un deseo desordenado por la ganancia deshonesta, va a ser tentado en robar en su trabajo, y más si usa dinero. Un varón que es tentado con la mujer prohibida, cuando vea a la mujer, cuando vea a alguien que no sea su esposa, y hoy en día pues hay muchas formas de caer en el pecado sexual, aquel varón es tentado en base a su concupiscencia, a sus deseos desordenados, al mirar a aquella mujer, al mirar a aquel hombre, en el caso de las mujeres, en el caso de los jóvenes, al mirar a aquella jovencita adolescente. Fíjense muy bien, un noviazgo cristiano puede ser tentado también de acuerdo a los malos pensamientos desordenados. Si en un noviazgo cristiano uno de los dos, el novio o la novia, tiene deseos desordenados en relación a querer tener relaciones sexuales, pues puede ser víctima de la tentación de la fornicación. Y si se deja seducir, y si la pareja también empieza a seducir el uno al otro, pues son víctimas del pecado, de la fornicación. Entonces nos estamos dando cuenta que de dónde viene la tentación, de dónde se produce la tentación, de dentro de nosotros. Di, dentro de mí, de mis malos deseos desordenados, de mis deseos que no son buenos de ninguna manera. Hermano,
somos libres del pecado. Dios nos ha hecho libres del pecado a través de su sangre, a través del sacrificio. Pero seguimos siendo tentados una y otra vez en este mundo por todos los deseos que atraviesan nuestra mente. Esos deseos desordenados. Número 2. Hay dos fuentes de tentación. La primera es de dentro, que ya lo dije, y la segunda es de afuera. Ok, ¿cómo podemos caer en tentación desde afuera, o cómo la tentación puede venir hacia nuestra vida de la gente pecadora? Vamos a Proverbios 1:10. Y vamos a ver cómo el enemigo, Satanás, el diablo, nos puede ofrecer la tentación y nos puede seducir, hermano. Usted dirá, no, a mí el diablo no me hace nada, a mí el diablo me hace los mandados. Pues quiero decirle, hermano, que está equivocado. El diablo, Satanás, está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer tropezar. Y usted no puede, hermano, decir, es que no, si yo tropiezo es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios. No, mentira, hermano. Satanás está buscando la manera de hacernos tropezar día con día, en todo momento. Hermano, vamos a ver primero Proverbios 1:10 y luego Mateo 4:1. Proverbios 1:10. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Ahí habla la parte de engañarnos. Habla, si los pecadores quieren hacerte caer, quieren hacerte seducir, no se lo permitas, hijo mío. Vamos a ver, hermano, cómo Jesús fue llevado. Mateo 4:1 dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Jesús sufrió la tentación de afuera hacia él. Recordemos que esa es la segunda forma de cómo viene la tentación a nuestra vida, de dentro de nosotros y de fuera. Entonces, hermano, podemos ver que Satanás, que el enemigo, tentó al propio Jesús. Sin embargo, Jesús no cayó. Si el enemigo tentó y no le dio pena tentar a Jesús, podemos nosotros ver, hermano, entonces que tenlo por seguro que Satanás también va a venir a tentarte. Si lo hizo con Jesús, ¿qué somos nosotros? ¿Más que Jesús? No. Somos hombres comunes que tarde o temprano la tentación va a venir a nosotros, de dentro o de fuera. Punto número 2. Cerrando el primer punto, recuerden que el primer punto es: el cristiano debe de tener una actitud correcta hacia la fuente de la tentación. Hago la pregunta al aire. Los que están aquí pueden contestar y los que están en su casa también. Ok, ¿cuál es la primer fuente de la tentación a pecar? De dentro, muy bien, dentro de nosotros. Y la segunda fuente que nos incita a pecar puede venir, ¿qué? De afuera, a través de Satanás, a través de la gente malvada, a través de los hijos del diablo y a través de Satanás. ¿Y cuál es mi actitud? Reconocer de dónde viene la tentación. Mire, les voy a poner un ejemplo. Si yo soy tentado, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy tentado con el dinero, es porque en mi mente tengo codicia, tengo pensamientos de querer tener en exceso el dinero. Y yo puedo, hermano, recibir un dinero que no es mío, y puedo recibir 100,000 pesos o en mi trabajo manejo dinero, pero al tener esos pensamientos puedo caer en la tentación de agarrar eso que es prohibido y que no me pertenece, por los pensamientos de avaricia, de querer tener más. Si yo como varón, hermano, empiezo
a tener pensamientos en la mujer extraña y de repente en mi cabeza dejo meter el adulterio en el pensamiento a la mujer y empiezo a tener pensamientos desordenados, soy víctima, hermano. Puedo ser una víctima del pecado, pero en base a mis malos pensamientos. Hermano, como en punto número 2, para cerrar, para seguir en nuestro tema, el cristiano no debe sorprenderse cuando venga la tentación. No te sorprendas, hermano, si diario eres tentado, porque, hermano, a diario, todos los días, sufriremos la tentación. Las tentaciones son tan seguras y es una verdad que afrontamos cada día. En nuestro día a día enfrentamos tentaciones. No somos exentos. No somos exentos por nuestras circunstancias o ambiente o condición. No, hermano. En todo momento vamos a ser tentados. Ese es lo que tú también debes de tener en cuenta, hermano. De dónde viene la tentación y que todos los días vamos a sufrir y vamos, hermano, a luchar con la tentación. Pero ya reconocemos de dónde viene. De dentro y de fuera por medio del enemigo. Y de dentro por medio de uno mismo, por nuestros deseos. Ok, hermano, vamos a ver, hermano, que no por ser cristiano, no por ser pastor, no por ser maestro, apóstol, no por ser un gran orador, en decir una persona que ora diario, va a caer en tentación o no va a caer en tentación. No, al contrario, hermano. Jesús mismo fue tentado. Y vamos a ver Mateo capítulo 3, verso 16. Y vamos a ver la tentación de Jesús. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Verso 4, capítulo 4, verso 1. ¿Ya está ahí? Ahí mismo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso 2, hermano, fíjense. No tiene que ver nada el grado de cristiano que tú seas. No tiene que ver con que tú eres pastor y vas a ser menos tentado. No, al contrario, los pastores somos más tentados. No tiene que ver con el lugar, con la preeminencia que tú tienes. No, vamos a ver verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién ayunó 40 días y 40 noches? Jesús. Muy bien, para que usted entienda. Y vino a él el tentador. ¿A quién se refiere? A Satanás. Muy bien. La tentación aquí de Jesús fue de dentro de él o de fuera. De fuera. Muy bien, hermano Martín. De fuera. La tentación que Jesús tuvo fue de fuera. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Era Dios. Y él no había pecado en él. Pero tú y yo debemos de reconocer, no le eches la culpa siempre al diablo. No le eches la culpa a todo al diablo. Tú y yo debemos de reconocer que la tentación en nosotros viene de afuera, del tentador, que es Satanás, pero también muchas veces de nuestros malos pensamientos. Sigo leyendo, verso 3. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta: ¿Jesús era el Hijo de Dios? Sí, Jesús era el Hijo de Dios. Y un capítulo atrás, Dios mismo le decía que Él se complacía de su Hijo. Y vean el tipo de tentación que Satanás trajo a Él. Di que estas piedras se conviertan en pan. Di conmigo pan. ¿Qué tenía Jesús?
Después de que ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué tenía Jesús? Hambre, porque Jesús era hombre y Jesús era Dios. Ahí vemos la humanidad de Jesús con las mismas necesidades que tú y yo, de comer, de un techo, de dormir. Se cansaba, pero Él era Dios. Él era Dios. Y aquí nos damos cuenta de la humanidad de Jesús. Y respondió, ve cómo respondió Jesús. Ve la actitud de Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. No quería, el diablo estaba queriéndolo hacer tropezar. Y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, Jesús, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vean, hermano, cómo Satanás quería tentarlo. Sigo leyendo. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. ¿Ya se dio cuenta, hermano, que si el mismo Jesús fue tentado, qué esperar de nosotros, hermano? La tentación siempre estará en el día a día del cristiano. La tentación siempre estará en nuestra vida. Lo importante, hermano, es hacer frente a esa tentación. Lo importante es tener la actitud adecuada ante la tentación, hermano. Y reconocer de dónde viene la tentación para saber así cómo darle, cómo saber cómo vencer y cómo ganar la tentación. Yo soy tentado, al igual que ustedes. Hermano, la tentación, aunque tú estés en aislamiento, aunque tú estés en soledad, aislado en algún lugar, la tentación siempre va a venir, porque Jesús mismo estaba en un desierto y hasta ahí se acercó el Satanás a tentarle. Y en algunas instancias, quizá, hermano, el que tú estés en aislamiento, alejado, pues será más intensa la tentación. Cuando estamos solos, cuando nos encontramos solos, es cuando la tentación está más intensa. Cuando no hay nada en nuestra mente, es cuando la tentación está más intensa en nuestra vida. Cuando no tenemos nada que hacer, estamos de ociosos, es cuando la tentación siempre viene a nuestra vida. Un varón que sale a trabajar, a ganarse el pan de cada día, difícilmente va a caer en tentaciones. Pero un varón que esté acostado, que esté siempre en el sillón esperando ahí la bendición de Dios, va a caer en tentaciones, malos pensamientos, va a estar ahí divagando. El ser ocioso, hermano, nos lleva a ser tentados, y si cedemos, nos lleva a pecar. Por eso un joven, un adolescente no debe de estar inactivo. O debe de estar estudiando o debe estar trabajando. Un adolescente, un joven que no trabaja, que no estudia, puede ser seducido en la tentación, en el ocio. Puede ser desanimado, puede pasar pruebas. Es por eso que los jóvenes, los adolescentes, tienen que estar ocupados en el buen sentido de la palabra. El diablo quiere derrocar la obra de Dios. El diablo quiere derrotar a sus hijos. Hermano, ya daré una serie. Yo sé, hermano, que Satanás no viene a nuestra vida si Dios no le permite y le da permiso. Pero hay una verdad, hermano. Satanás está buscando a quien hacer tropezar. Y pregunta, hermano, ¿estará buscando a los perdidos, a los que no conocen de Dios? No,
porque ellos están perdidos, ellos son hijos del diablo, en el sentido de la palabra. Él está buscando a los hijos de Dios para hacerlos tropezar. Satanás está buscando tu vida, mi vida, para hacernos caer, ya sea de fuera o de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia concupiscencia, deseos desordenados. La tentación no se acaba cuando uno se convierte en cristiano. Al contrario, hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo, se dobla la tentación. Todavía es mucho mayor la tentación cuando tú y yo somos cristianos. Hermano, hay tres formas en las que llega la tentación. El deseo de la carne, diga conmigo, deseo de la carne. Ok, esto es diferente. Punto número 3. El primero es tener una actitud de dónde viene la tentación. ¿Se acuerda, verdad? Y el número 2, hermano, es, recuerde que el número es, el cristiano no debe sorprenderse cuando venga la tentación. Y dentro de esto que hemos hablado, hay tres formas en las que llega la tentación. Uno es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Ay, ay, ay. Estas tres formas son nuestros mayores enemigos del cristiano. Y ahorita lo voy a explicar un poco más. Vuelvo a repetir, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Eva, la primer mujer en la tierra, Adán y Eva, y en específico Eva se rindió a ellas y pecó. Vamos a Génesis 3 y ver este ejemplo en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6. Y vamos a ver cómo Eva cayó en estos tres enemigos que tenemos, o en estas tres formas en las que llega la tentación. ¿Mande? No te digo. La cita, Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Voy a leer. Pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es decir, Satanás se metió a la serpiente y no quiere decir que las serpientes que estén ahorita es Satanás. No, sino Satanás se metió a esta serpiente y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vean, aquí empieza, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vamos a ver aquí las tres formas de cómo llega la tentación. Y vio la mujer, aquí di conmigo, vio la mujer. Aquí está una parte. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable, ¿qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí hablamos el primero, el deseo de los ojos, la vanagloria, y al final vemos, y tomó de su fruto y comió el deseo de la carne, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién era su marido? Adán. Estoy hablando de Adán y Eva. Vamos a ver el versículo de primera de Juan, capítulo 2.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Vean, jóvenes que están aquí y los que me escuchan, hermanos y hermanos que estamos aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, acompáñenme a leer los que están aquí y los que están detrás de un móvil o de un televisor, acompáñenme a leer lo siguiente. Verso 16. Vamos a leer todo el 16 todos juntos y el 17. 1, 2, 3. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, ¿qué son los deseos de la carne? ¿En qué consiste este primer enemigo del cristiano? Quiero expresar varias preguntas al aire para que usted pueda analizar. ¿Qué es el deseo de la carne? ¿Qué enfoque tienen estos deseos de la carne? ¿Cuáles son, verso 1, los deseos de la carne? ¿Cuáles son las consecuencias de los que viven con esos deseos de la carne? ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto con los deseos de la carne? Ponga mucha atención. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa para carne es la palabra sarx. La palabra sarx es todo aquello, ponga mucha atención, que apela al apetito carnal o físico. Y una persona con apetito carnal o apetito físico se le conoce como sarquinas. ¿Y cuál es el deseo de la carne? Ponga mucha atención. Son deseos naturales, como necesidad de comida, bebida y satisfacción sexual. Pero ponga mucha atención, hermano. La necesidad de comer todos la tenemos. La necesidad, hermano, de la bebida la necesitamos en el buen sentido del agua. Y la satisfacción sexual en pareja también se necesita. Pero aquí, hermano, habla de deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Necesidad de comida, pero en un sentido negativo. Necesidad de bebida y de satisfacción sexual, pero no de la forma correcta, sino de la forma incorrecta. Esos son los deseos de la carne. El diablo, hermano, usa estas cosas ilícitas dentro de sus límites para esclavizar al ser humano. Es decir, hermano, ponga mucha atención. Comer en sí mismo no es malo, al contrario, lo necesitamos. Pero el deseo de querer tener la mejor comida, la mejor bebida, el mejor vestido, el mejor techo, nos puede incitar a tener deseos de la carne incorrectos. La relación sexual dentro del matrimonio es una bendición. Es para recreación, es para procrear y para unirnos más y más en pareja. Tiene 3 propósitos la relación sexual dentro del matrimonio. Pero una relación sexual fuera del matrimonio, fornicación, lesbianismo, homosexualidad y todas las aberraciones que hay en relación a la sexualidad, hermano, son deseos de la carne ilícitos, que el enemigo te puede atrapar, que el enemigo te puede hacer caer. Un esposo que se acuesta, que le da un beso, que le da una caricia y que tiene relación sexual con su secretaria, es un deseo de la carne que es ilícito, que no está permitido, que se le conoce como adulterio.
un joven o dos jovencitos que no están casados y que cometen una relación sexual fuera del matrimonio, se le conoce como fornicación, y son deseos de la carne, di conmigo, deseos de la carne, que no son lícitos. Te voy a poner otro ejemplo. El chisme. El chisme será un espíritu. Vamos a orar por el espíritu de chisme que hay en esta congregación. ¿O es un deseo de la carne? Es un deseo de la carne. Porque te gusta el chisme, porque te gusta entremeterte, porque te gusta poner en división a las familias. Entonces, hermano, ya nos dimos cuenta, hermano, que hay cosas, hay deseos de la carne que en un sentido genuino, bíblico, no son malos. Pero si esos deseos salen en un sentido incorrecto, fuera del planteamiento bíblico, se vuelven ilícitos. No son permitidos o no son lícitos, para que usted me entienda. El enemigo usa esta categoría de tentación, deseos internos, y todos corremos el riesgo. Pon mucha atención, todos, di conmigo todos. Todos corremos el riesgo de enfrentar esta tentación de deseos internos de la carne. Todos. Hasta los cristianos, los pastores, los ministros de alabanza, los servidores de alabanza, los que están sentados congregándose y escuchando la predicación. Todos podemos tropezar con estos deseos. El cristiano vence el deseo de la carne cuando crucifica esos deseos. Gálatas 2:20. Amén. Ya está ahí, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga conmigo, juntamente crucificado. ¿Es literal o tiene un sentido figurado? Figurado, muy bien. Cuando hablo de literal, es decir, ¿a poco tú me ves crucificado en un madero? No. Entonces, hermano, usted debe de entender que cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mis deseos de la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunta, hermano, pregunta del millón: ¿cómo vamos a vencer los deseos de la carne? Orando, atando al hombre fuerte, atando el espíritu de chisme, atando el espíritu del alcoholismo. Pregunta: ¿el alcoholismo es un espíritu maligno o un deseo de la carne? Un deseo de la carne. No, pues a quién no le gusta un tequila, una caguama, una cervecita. Hermano, ¿cómo vamos a vencer entonces los deseos de la carne? Crucificando nuestras pasiones, crucificando nuestros deseos carnales y viviendo ahora por fe bajo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. ¿Cuál es el número 2? ¿Los deseos de qué? De los ojos. Diga conmigo, los deseos de los ojos. El segundo enemigo es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Otro pasaje señala que los ojos son las ventanas del alma, porque refleja lo que tienen las personas dentro de ellas, luz o tinieblas. En esta categoría, los deseos de los ojos, en esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa. Di conmigo, atracción externa. Inherente, buena, como el deseo de una casa, el deseo de un auto, el deseo de la mujer. Pregunta, hermano, desear una casa en un sentido genuino porque anhelas tener una casa, ¿es malo? No. Desear tener un carro
tampoco es malo en un sentido genuino, pero ponga mucha atención. Satanás se usa de este tipo de tentaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, para ponerte deseos incontrolables, desear casas fuera de tu realidad, desear un carro fuera de tu realidad económica, desear la mujer, pero no una mujer soltera, sino a veces la mujer del vecino. O a veces los que son casados, el deseo de los ojos está hacia otra mujer, para generar codicia, como en el caso de David con Betsabé, en el caso de el pecado de Acán, y todos aquellos hombres que a través de las ventanas, que son los ojos, las ventanas del alma, entró la codicia, el deseo, la tentación, hermano. Esta tentación fue fuerte porque, en otras palabras, hermano, podemos ver nosotros, hermano, que el diablo trató de tentar a Jesús por medio de los ojos, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él dice: todo esto te daré. Mira, Jesús, observen. Como si nos dijera a nosotros Satanás: mira, todo esto, ¿ves este BMW? ¿Ves esta casa? ¿Ves este reloj? ¿Ves esta vestimenta? ¿Ves estos tenis? ¿Ves esta mujer? Todo eso te daré si me adoraréis. Esta tentación es fuerte, porque ¿quién quiere riquezas? Los deseos de los ojos son de las tentaciones más fuertes que pueden entrar a nuestra vida. Hermano, Jesús venció la tentación. Número 3, enemigo número 3. ¿Cuál sigue? La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El tercer y último enemigo del cristiano tiene que ver con todo aquello que apela a la jactancia. Di conmigo: jactancia, arrogancia, orgullo y soberbia. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es recibir los aplausos aquí, el orgullo, la soberbia, el que vean: ay, es que ese hermano, híjole, le va muy bien, y el hermano hasta entra así a la iglesia con su BMW y a todos nos enseña su reloj, nos enseña sus zapatos, y de repente se jacta de sí mismo, de quién es. Eso es la vanagloria de la vida. Pero también la vanagloria de la vida la tienen todos aquellos hombres y todos aquellos cristianos que han caído en la arrogancia, que han caído en el orgullo, en la soberbia. En la mañana veía cómo denunciaba una persona a un pastor de la región, y decía esta persona, no voy a decir nombres, pero es bien sabido que esa iglesia se mueve mucho el dinero y muchas cosas, y de repente pasan una toma del pastor ahí abrazado con las hermanas, las jovencitas, con su reloj de oro, sus trajes, sus lentes Ray-Ban, sus zapatos de charol. Y fíjense, hermano, yo a ese pastor me lo he encontrado en los mercados de aquí de la región, y llega con su camioneta, un camionetón, se baja sus lentes, no saluda a nadie y camina por el mercado y pareciera que quiere que le hagan reverencia. Todavía se cree mucho mayor que el presidente municipal de Zumpango. Eso es la vanagloria de la vida. Y es un enemigo que tú y yo podemos ser presas, que cualquiera de los que estamos aquí podemos ser presas. Cuando la persona cae presa fácil de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne, porque es un indicio de que Satanás ha ganado la batalla sensual, intelectual de aquella persona. Cuando hablamos de lo sensual, no hablamos del sexo, no, hablamos de las cosas que nos seducen, nos excitan a tener. Hablo desde un carro, una casa, una mujer. Y cuando
gana la batalla de lo intelectual, es decir, en la mente solamente va a haber puras cosas. Muchos, hermano, jóvenes quieren la vanagloria de esta vida. Y no es así. Tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes quedar bien con el mundo y a la vez quedar bien con Dios. Tienes que decidir a quién seguir. Tarde o temprano, hermano, yo como pastor, a manera de ilustración, mi esposa y yo nos encontramos un día en el dilema. Yo tengo mi parte secular, que soy profesor, y tengo una maestría, y dentro del sector educativo donde yo trabajaba me iba muy bien. Empecé a tener renombre, empecé a tener cierto crecimiento profesional. Y al grado, hermano, de que pues yo estaba estudiando una maestría para llegar a ser un director de algún centro escolar o de alguna empresa, o tener mi propia escuela, que ese es el anhelo que teníamos mi esposo y yo, de levantar una propia escuela. Pero el Señor me confrontó y me dijo: a ver, ¿quieres la vanagloria de esta vida? Dedícate a eso. ¿O quieres servirme? Pero si me sirves, ni vas a ser conocido. Si me sirves, los aplausos no son para ti, son para mí, me dijo el Señor. Si me sirves, tenlo por seguro que no vas a tener caravanas de este mundo, no vas a tener títulos como el mejor profesor, como el mejor director, no vas a tener riquezas. Y decidimos servir al Señor. Decidimos vencer, porque la vanagloria en lo particular a mi vida, y aquí está mi esposa, era uno de los deseos de los enemigos que yo podía caer. Pues ¿a quién no le gustan los aplausos? ¿A quién no le gusta que le hablen bien? ¿A quién no le gusta el reconocimiento? ¿A quién no le dice: ay, 15 años trabajando en la empresa, 25 años trabajando como profesor? ¿A quién no le gusta recibir títulos? ¿A quién no le gusta recibir diplomas? A todos. Pero esa es la vanagloria de la vida. Ahora, si tú recibes si tú recibes un título, tú recibes un diploma, tú recibes un aplauso, tenlos por basura como el apóstol Pablo los tenía. Es más, no los metas al bote de la basura, como tú quieras, guárdalos, pero que no sea lo que a ti te da sentido. Decir: yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy médico, yo soy gerente, yo soy empresario. Que eso no sea lo que a ti te mueva como persona. Mejor di: yo soy un hijo de Dios. Y los deseos y la vanagloria de la vida la hago a un lado. Lidiamos a diario con esta tentación. Decía el pastor Chuy en una de sus enseñanzas que debemos de cuidarnos de las 3 Fs. ¿Quiénes son esas 3 Fs? Y esto lo hablo a los pastores, ministros de alabanza. Debemos de cuidarnos de las 3 Fs. La fama, que es la vanagloria; la falda, que quiere decir la mujer extraña o el sexo fuera del matrimonio; y la fortuna, el dinero mal habido. Esas son las 3 Fs. Hermano, Jesús se enfrentó todo ello, pero no se dejó vencer. Los cristianos debemos entender que hay victoria sobre el pecado. El pueblo de Dios puede vencer toda tentación. Dios mismo, para terminar con este tema, Dios nos provee la manera de salir. Vaya a 1 Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13. 1 Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación
la salida para que podáis soportar. Muchas veces la salida es apagar el teléfono. Muchas veces la salida es un botón. Muchas veces la salida es sujetar tu carne y tener una convicción como la que tuvo Daniel de la Biblia, que él no propuso no propuso en su corazón, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Segunda de Pedro 2:9, y el grupo de alabanza con la sana distancia puede acompañarme para ir terminando. Segunda de Pedro 2:9 dice lo siguiente: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Quiero terminar con lo siguiente. 6 maneras de poder salir de la tentación. Preparen un canto, el que ustedes... Perdón, hermanos. 6 maneras de cómo salir de la tentación. Número uno, preparación en la palabra de Dios. Esa es la principal. El principal eje no es la oración es parte, pero el principal eje para salir de la tentación es la preparación en la palabra de Dios. Jesús venció. Cuando nosotros leímos la historia de cuando Jesús fue tentado, Jesús dijo: escrito está. ¿Eso qué quiere decir? Que conocer la escritura nos llevará a salir de la tentación. Número 2, orar y velar. La oración es una herramienta y el velar son herramientas que Dios nos ha dado a los cristianos para salir de la tentación, para ser librados de esos deseos que están desordenados dentro de nosotros, nuestra concupiscencia, para poder velar de cuando venga el enemigo y quiera tentarnos, hermano. Número 2, orar y velar. Número 3, un fuerte propósito como Daniel lo tuvo. Es decir, hermano, Daniel en la palabra de Dios dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con la generación que él estaba. Número 4, huir. Muchas veces tendremos que salir corriendo. Diría, más vale aquí corrió que aquí murió. Muchas veces podemos ver, hermano, cómo el mismo José, el soñador, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, cuando fue tentado por la mujer del faraón, cuando la mujer quiso seducirle, hermano, imagínate a este joven, una mujer que era muy bella, muy guapa, muy atractiva. Se metió a su cuarto, se quitó la blusa, empezó a seducir, le dijo: quiero estar contigo, quiero acostarme contigo. ¿Qué hizo José? Salió huyendo, corrió. Número 5, resistir. Resistir, hermano, es aprender a decir simplemente no. Número 6, hermano, discernimiento espiritual y práctico. Algunas personas, hermano, tienen mucho conocimiento en la palabra, pero no tienen nada de sabiduría.
El conocimiento es una cosa. El conocimiento de la palabra de Dios debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero la sabiduría, hermano, es la habilidad, es el discernimiento práctico para saber cómo ejecutar ese conocimiento. Y muchos de nosotros, hermano, nos falta sabiduría. Muchos de nosotros carecemos de sabiduría. Discernimiento práctico para saber qué hacer en los momentos de prueba y de tentación. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendice, Señor, la vida de cada varón, de cada mujer. Ayúdanos a tener la actitud correcta ante esta situación, ante la tentación. Padre, danos la gracia, la sabiduría, Señor, para que tú puedas, Señor, para que tú puedas ayudarnos a entender que la fuente de la tentación es de dentro y de fuera. Pero sobre todo, Señor, que hay tres enemigos importantes: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, como en los 6 puntos finales, a vencer la tentación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. David, puedes abrir a los instrumentos. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra y pues vamos a despedir este tiempo de reunión, este tiempo de palabra con este canto, como hoy nos compartían acerca de la tentación, ¿verdad? Y sabemos que la salida a la tentación siempre es confiando en Dios, porque Él nos dice en su palabra que Él nos va a dar siempre la salida. Y yo creo que la salida siempre es la oración. Pero a veces a nosotros se nos hace fácil cualquier otra cosa y hasta el último dejamos la oración. Entonces vamos a cantar este canto y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a que nuestra salida siempre a cualquier tentación sea la oración. Amén. Confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto el Padre lo verá. Me acerco confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto el Padre lo verá.
hacemos en la vida es más fácil que orar, porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oremos Hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. en santidad. Así es, Señor. Santidad. Así es, hermano. Que tu única salida a la tentación siempre sea la oración, hermano. Que tu única salida siempre a la tentación sea voltear tu rostro al Señor. No olvides que Dios siempre te va a dar la salida a la tentación. Amén. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo de palabra, por este tiempo de adoración, y vamos a orar para despedirnos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios, porque tú nos hablas cada día, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tenemos la respuesta, Señor, a cada una de nuestras necesidades, Señor, a cada una de nuestras tentaciones, Señor, a través de la oración, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer cada día en la oración, Señor. Ayúdanos a permanecer cada día, Padre, estudiando, Señor, leyendo tu palabra, Señor, para poder estar firmes, Señor, y librar las tentaciones, Padre, que vienen de afuera, Señor, que vienen de nosotros mismos, Señor, y que cada día, Padre, están presentes en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Y asimismo, Padre, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, Padre. Bendice sus vidas, Padre, y a los que estamos aquí, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos y que el Señor siga hablando a sus vidas en estos días. Amén. Bendiciones, hermanos.